El doctor José Daniel Hernández, quien es residente de primer año de nuestro programa de anestesiología, con este tema que es de particular interés, que es la prevención de las náuseas, vómito y en el posoperatorio. El doctor José Daniel me contactó, soy su tutor, hicimos una revisión bibliográfica, yo pienso que extensa y productiva. Entonces, doctor José Daniel tiene el auditorio para que demos inicio a nuestra revisión de tema. Listo, buenas noches a todos. Por acá agradecerles la asistencia pues, a esta charla de hoy. Pues el día de hoy vamos a ver lo que es prevención de náusea y vómito posoperatorio, pues un tema que considero que es transversal pues, a toda la anestesia y que debería ser pues, de gran dominio por parte de nosotros. Pues darle las gracias al doctor Oscar Darío Cañas por ser pues, el guía en esta presentación. Vamos a hacer una actualización de lo que es la guía, el quinto consenso para la guía de manejo de las náuseas y vómito posoperatorio. Esta es la que está reemplazando a la guía como tal de 2020, que fue la cuarta. Entonces vamos a estar viendo a fondo esta guía. Entonces, como objetivos de la guía propiamente dicho y pues lo que nos sirve también como tabla de contenido para la charla de hoy, empezamos vamos a identificar los predictores establecidos o potenciales para la náusea y vómito posoperatorio. Vamos a, pues, a recorrer lo que son el score de Apfel y pues otros factores nuevos que menciona la guía. Vamos a evaluar la efectividad de la intervención para reducir el riesgo basal, para mitigar ese riesgo de los pacientes, proveer una evidencia actualizada para la profilaxis y el tratamiento como tal de la náusea y vómito posoperatorio. Vamos a evaluar las dosis y el momento óptimo en el que se deben aplicar estos medicamentos, administrar estos medicamentos. Actualizamos el algoritmo de manejo tanto de adultos como en la población pediátrica y revisar las medidas también costo efectivas para el manejo de las náuseas y vómito posoperatorio. Entonces vamos a iniciar con un caso clínico. Al final de la charla vamos a ver como las consideraciones que pudimos haber tenido en este caso clínico. Empezamos con un masculino de 28 años, es médico, no tiene unos antecedentes relevantes en la anamnesis que se realizó. El paciente estaba practicando bicicross, tuvo una caída y se fracturó la clavícula derecha, entonces está programado para una osteosíntesis de clavícula derecha. El plan con el paciente es dar una general balanceada. Al final del procedimiento se tiene pensado, pues porque fue un abordaje un poco complejo, poner una dosis de 5 miligramos de oxicodona. El procedimiento aproximadamente se va a demorar unos 90 minutos. El anestesiólogo que realizó la intervención puso una doble profilaxis antiemética con dexametasona 4 miligramos, un dancetrón 4 miligramos al terminar el procedimiento. Y el paciente luego en la unidad de cuidados anestésicos inicia con múltiples episodios eméticos. Se le dice al anestesiólogo, el personal de enfermería avisó al anestesiólogo, quien indica administrar una dosis adicional de 4 miligramos de ondansetron como rescate. Posterior a esto, pasados 15-20 minutos, el paciente pues al parecer mejora un poco, aunque igual con náuseas y arcadas, y pues ya era tarde, eran más o menos a las 11 de la noche, entonces el personal de enfermería ya decidió que el paciente pues estaba como estable y le dio egreso sin ningún problema, y nuestro paciente sale más o menos así. Sale con la riñonera en mano, la mamá bien preocupada por el paciente que acaba de salir del procedimiento porque pues se ve que todavía no está del todo recuperado de sus episodios de náuseas y vómito. Como definiciones clave pues para tratar en la charla, NBPO, que es la náusea y vómito postoperatorio, la definimos como la que se presenta en la unidad de cuidados anestésicos en las primeras 24 horas del postoperatorio. Las náuseas y vómito post alta, que pues es tras el egreso del paciente, y en la población pediátrica vamos a considerar lo que es vómito postoperatorio. En esta población es difícil objetivizar el síntoma de náuseas, entonces en estos pacientes se maneja más que todo lo que es el vómito postoperatorio. Para hablar un poco de epidemiología, más o menos la incidencia global que tenemos con los pacientes en los que no reciben profilaxis es aproximadamente el 20 al 30%
a nivel global, pero puede ir hasta el 80% cuando consideramos pues otros factores de riesgo para esta entidad. En la población pediátrica ese riesgo global se eleva hasta el 40-45% y el 37% es más o menos la incidencia en las náuseas y vómito posalta que puede presentarse incluso hasta las 72 horas posterior al egreso. Tenemos también un impacto clínico y logístico que va a presentar esta complicación. Dependiendo de la cirugía, podemos tener algunas complicaciones importantes como dehiscencias de suturas en cirugía gastrointestinal, hematomas o sangrados, neumonitis por aspiración en algunos casos, trastornos hidroelectrolíticos y pues nos puede aumentar la presión intracraneal, por lo que va a ser pues de gran importancia en intervenciones en los que queremos evitar a toda costa esta complicación. Hay un impacto también en la eficiencia del servicio, hay retrasos en los pacientes en la unidad de cuidados posanestésicos de hasta 45 minutos. Es una de las principales causas de hospitalización no programada en el servicio y hay un incremento significativo de los costos, hasta $56 pueden aumentar los costos, ya sea costos directos como con medicamentos o personal, o costos indirectos, ya sea por costo de oportunidad de otros procedimientos quirúrgicos por saturación del servicio o como incapacidad también de los pacientes que se puede prolongar. Y lo que dice es que la profilaxis puede ser hasta 100 veces más costo efectiva que el tratamiento como tal de la complicación. Y obviamente nos va a impactar mucho en la experiencia del paciente. Los pacientes refieren que a veces ese miedo es peor que el dolor posoperatorio. Hay una reducción significativa en la satisfacción y en estudios de Estados Unidos nos describen que los pacientes están dispuestos a pagar desde 50 hasta $100 adicionales solamente para evitar esta complicación. Ya entrando pues un poquito en materia, a hablar de la fisiopatología de la náusea y del vómito, vamos a tener que diferenciar unas vías aferentes que son las que nos van a detectar el estímulo que va a provocar finalmente la complicación. Tenemos tres vías aferentes. La primera es la área postrema, que también se llama zona gatillo quimioreceptora y es una zona que está en el tronco encefálico en donde la barrera hematoencefálica es incompleta, por lo que va a haber pues una comunicación casi directa pues con la sangre, por lo que esto nos va a detectar diferentes toxinas, diferentes fármacos que van pues como a alertar el sistema nervioso central y puede provocar esas náuseas y vómito posoperatorio, activando distintas señales moleculares. Tenemos otra vía aferente que es la del nervio vago, se encuentra pues a lo largo del sistema gastrointestinal. Este nervio vago puede detectar también irritantes tóxicos o distensión como tal gástrica que va a hacer que las células enterocromafines del intestino liberen serotonina y esta serotonina va pues, a activar los receptores y va también a generar una señal que va a ir a las vías centrales. Y en lo último tenemos el sistema vestibular que pues a detectar aceleración, movimientos y pues es el que nos va a determinar la cinetosis o el mareo en los pacientes que también pues se considera una vía aferente. Luego entonces tenemos los centros de procesamiento que va a ser el primer destino, es el núcleo del tracto solitario, que es como el gran centro integrador que nos va a recibir simultáneamente las vías aferentes y es lo que va a decidir si se dispara o no se dispara el estímulo de náusea y vómito. También tenemos el núcleo parabraquial, que es el que conecta con el sistema límbico y el hipotálamo. Esto es lo que nos va a explicar el por qué las náuseas y el vómito tienen un componente emocional tan intenso. Yo creo que todos recordamos algún episodio de náuseas y vómitos con mucho desagrado, entonces esto va a ser como el encargado de generar esa experiencia. Y tenemos el campo tegmental lateral, que es lo que se considera como verdaderamente el centro del vómito, que es el que da la orden de ejecución y para dar pues las respuestas eferentes, que son estas de acá, que son las vías eferentes y respuesta motora. Luego que se hace la integración acá en la parte central, se va a generar las vías eferentes, que va a haber una contracción coordinada del diafragma con los músculos abdominales, haciendo que se aumente la presión intragástrica, generando pues que se genere la arcada. Si no hay apertura del esfínter esofágico inferior, se genera la arcada. Luego de que ya se hace la apertura de ese esfínter esofágico es donde vamos a hacer la expulsión del contenido gástrico. Antes de esa expulsión de contenido gástrico va a haber una apnea pues como preemética, va a haber un cese de los movimientos respiratorios que hacen que se cierre la laringe para proteger la vía aérea frente a este reflejo. Esta es otra imagen que les traigo
lo que pues representando lo mismo, las vías aferentes, la área postrema por acá, el tracto gastrointestinal, el sistema vestibular y aquí también la parte que conecta el sistema límbico y el hipotálamo con algunas partes de la corteza. Cada letra nos representa pues como los receptores o los medicamentos que van a estar involucrados en estas vías aferentes o en la parte central y es donde va a tener como relevancia el funcionamiento de estos medicamentos. De igual manera, recordar que también hay unos eventos autonómicos como la salivación, la sudoración, la palidez y también un movimiento intestinal retrógrado. Entonces, la primera guía que nos da este consenso es identificar el riesgo, nos da pues la escala simplificada de Apfel. Para recordar rápidamente de dónde viene esta escala, se publicaron en 1999 un estudio que nos hacía, pues nos evaluó como los factores de riesgo más importantes y se determinaron que estos 4 factores de riesgo era como la herramienta de predicción más simple y que se podía validar fácilmente para la NBPO. El género femenino, los pacientes no fumadores, el uso de opioides en el posoperatorio y la historia de náusea y vómito posoperatorio o cinetosis. Luego, en 2024, pues recientemente se realizó como una comparación en donde se tomaron 62 publicaciones, se evaluaron los 8 modelos pronósticos que están pues como disponibles y se encontró que el score de Apfel es el que mejor desempeño tiene, prácticamente porque es el que está más ampliamente validado. Entonces, pasando a este score de Apfel, acá tenemos los 4 factores de riesgo. Según la cantidad de factores de riesgo que presente nuestro paciente, eso nos va a dar un riesgo para nuestro paciente para presentar la náusea y el vómito posoperatorio. Esta es otra escala que tenemos para náusea y vómito post-alta. Tenemos lo mismo el género femenino, la historia de náusea y vómito, pacientes mayores de 50 años, el uso de opioides en la unidad de cuidados posanestésicos o náusea en la unidad de cuidados posanestésicos. Y lo mismo, aquí dependiendo de los factores de riesgo que tengan, nos va a dar un riesgo para eso. Vamos a clasificar nuestro paciente en un bajo riesgo si no tiene factores de riesgo, 1 a 2 factores de riesgo, un riesgo medio y 3 o más factores de riesgo presentar un alto riesgo. Sin embargo, pues la guía nos trae también, nos incorpora acá varios factores que han sido emergentes, que ameritan pues la atención aparte de ese score de Apfel, es el estado ASA del paciente. Pacientes ASA 3 van a reportar un menor riesgo de náusea y vómito. Esto básicamente es porque los pacientes ASA3 son pacientes que son clínicamente más complejos, que tienen comorbilidades y por lo tanto en su manejo anestésico se va a hacer mucho más estricto, va a haber un menor requerimiento de anestésico, va a haber una mejor monitoría. Entonces estos pacientes indirectamente, por así decirlo, pues van a tener un menor riesgo. También reportan el hematocrito en un estudio retrospectivo relativamente pues, pequeño, unos 60 y un poco más de 60 pacientes. Se reportó que el hematocrito mayor a 39.3 es un factor protector con evidencia B1. Esto porque pues, hay una mejor disponibilidad de oxígeno a nivel gastrointestinal. Entonces el estómago y el sistema intestinal en general va a ser como más resistente a la hipoxia, por lo que no se va a generar tanta serotonina para no activar esta vía aferente. El ratio de neutrófilos sobre linfocitos o plaquetas sobre linfocitos con estos valores respectivamente también son predictores de náusea y vómito entre más elevado está. Esto es lo que también nos dice es que el estado proinflamatorio del paciente va a repercutir en este riesgo. Paradójicamente acá el índice de masa corporal elevado por encima de 25, los pacientes con sobrepeso o con obesidad presentan una menor incidencia. Estos pacientes tienen un sistema dopaminérgico menos activado y el sistema también dependiente de histamina está lo mismo, fue con un rol menos relevante en estos pacientes, por lo que estas vías aferentes también van a estar menos sensibilizadas. Y el manejo hemodinámico del paciente se debe evitar la hipotensión intraoperatoria y el manejo hemodinámico debe ser guiado por objetivos. También nos menciona la guía algunas poblaciones específicas. Reporta que en pacientes transgénero que se van a someter a cirugías de afirmación de género maxilofacial presentan tasas elevadas de náusea y vómito posoperatorio, así como unas disparidades socioeconómicas. En Estados Unidos reportan que los pacientes de origen hispano o pacientes afrodescendientes se tiende a subestimar el riesgo de náusea y vómito y se tiende a hacer menos profilaxis en estos pacientes. Entonces la guía hace una distinción en este caso. Y procedimientos quirúrgicos de alto riesgo como la cirugía bariátrica, la colecistectomía laparoscópica, procedimientos urológicos, artroplastia de rodilla, procedimientos neuroquirúrgicos y cirugías que
involucran involucran pérdida de líquido cefalorraquídeo, pueden ir hasta más de un 80% la incidencia de náusea y vómito en estos pacientes. También nos menciona rápidamente la genómica y el polifomorfismo. Yo creo que esto pues va a ser uno de los campos de la medicina que va a tomar mucha fuerza en las próximas décadas. Nos mencionan que hay diferentes fenotipos de pacientes en los que vamos a tener menor efecto de distintos antieméticos, por ejemplo, metabolizadores ultra rápidos, en los que va a haber un fenotipo en el que el paciente va a metabolizar rápidamente lo que son los antagonistas de 5-HT3, de los receptores de serotonina, por lo que el efecto antiemético va a ser más reducido. Y lo mismo, hay unas variaciones polimórficas en la transcripción de los transportadores de serotonina y los receptores de dopamina que hace que nuestros medicamentos tengan un menor impacto en estas vías. Como segunda guía de nuestro consenso, hay una reducción del riesgo basal general en los pacientes y sobre todo en pacientes de alto riesgo. Aquí lo que buscamos es abordar unas intervenciones que son diseñadas para reducir este riesgo que ya tiene el paciente que va al procedimiento quirúrgico antes de considerar medidas con antieméticos. Entonces acá hablamos de las decisiones anestésicas que vamos a tomar con los pacientes para reducir este riesgo. Debemos minimizar lo que son los gases volátiles, el óxido nitroso que pues ya pues ha entrado mucho en desuso y los opioides en el perioperatorio, y se deben maximizar medidas como la anestesia total intravenosa con propofol, la hidratación adecuada de nuestro paciente y una analgesia multimodal óptima. Para saber más o menos también de dónde viene esta evidencia de la anestesia total intravenosa, por acá traemos un estudio que fue de 2016, tomaron 14 ensayos clínicos aleatorizados donde comparaban el propofol con versus la anestesia balanceada o con agentes inhalados más un antiemético que casi siempre fue un antagonista de 5-HT3, y evaluaron la náusea y vómito posoperatorio en las primeras 24 horas. Encontraron que la anestesia total intravenosa versus esta anestesia inhalada con antiemético prácticamente era comparable. Pero cuando ya hablábamos de una náusea y vómito tardío, la anestesia inhalada junto con el antiemético ya tomaban un poco más de fuerza. Y aquí otro que es de 2018, que toman 229 ensayos clínicos aleatorizados, casi 21.000 pacientes, y evaluaron la náusea y el vómito postoperatorio como desenlace primario. Aquí compararon si el propofol con agentes inhalados para el mantenimiento de la anestesia. Y aquí se encontró que en favor del propofol, la náusea y vómito postoperatorio, cuando se manejaba con propofol, tenía un RR de 0.61, nos reducía el riesgo de presentar esta complicación en un 39%. Luego pasando pues a las otras medidas que son la analgesia multimodal, la guía nos menciona que la acetaminofén tiene evidencia A1 de manera profiláctica para disminuir el riesgo de náusea y vómito. Los AINES, los inhibidores selectivos COX-2 y la ketamina presentan una evidencia A1 también, demuestran ser ahorradores de opioides por lo que directamente nos impactan en esta complicación. El uso de PCA y AINES, ya sea de manera intravenosa o de manera intramuscular, también es superior, nos ayuda a reducir el riesgo y es superior al acetaminofén profiláctico. Y la anestesia regional, sobre todo la analgesia epidural y los bloqueos faciales de pared abdominal, nos pueden reducir el riesgo de náusea y vómito. Cabe aclarar que si la analgesia epidural tenemos una mezcla de anestésico local, pero también tenemos un opioide, de igual manera el riesgo de náusea y vómito nos va a aumentar en estos pacientes. En cuanto a la hidratación, importante, mencionan que el paciente debe estar hidratado con una dosis aproximada de 10 a 40 cc por kilogramo de cristaloides, pues claramente individualizando cada paciente, y mencionan únicamente los coloides en cirugías en lo que van a tener una duración anestésica superior a 3 horas, eso sí, pues en casos muy específicos. Como tercera guía de nuestro consenso, aquí pues esto es como la parte clave de esta nueva guía, y es que aquí nos dicen, hay profilaxis, a realizar una profilaxis con 2 intervenciones en adultos que tengan cualquier riesgo. Aquí ya no nos mencionan que el paciente tenga medio riesgo o alto riesgo, sino que un paciente de bajo riesgo que no tenga factores de riesgo debería de igual manera recibir 2 intervenciones. Ellos justifican esto porque básicamente por 3 razones, porque la primera es que los pacientes, ya como mencioné anteriormente, no solamente el score de Apfel es el que nos va a definir el riesgo del paciente, sino que tenemos unos nuevos factores que son sumamente importantes y debemos tener en cuenta, pero no están como tal estratificados. Otro es que los medicamentos han mostrado un margen de seguridad.
tenemos unos efectos adversos relativamente poco frecuentes y son muy costo efectivos. Y lo otro es que también se ha visto que no hay una adherencia como tan óptima a los algoritmos de prevención. Entonces, la guía por eso justifica como que se realice 2 intervenciones en pacientes de cualquier riesgo. Este es el arsenal farmacológico que vamos a tener disponible para nuestros pacientes. Vamos a desarrollarlos pues uno por uno, deteniéndonos pues en los más relevantes. Esta imagen, pues ya la vimos al comienzo, es sobre la fisiopatología del vómito. Lo que acá quise poner fue como la S representa nuestro medicamento, que son los antagonistas de receptores de serotonina que nos van a actuar a nivel gastrointestinal y nos van a actuar pues a nivel del núcleo del tracto solitario. El ondansetron fue uno de los primeros antagonistas aprobados por la FDA para el manejo y profilaxis de la náusea y vómito posoperatorio. Nos ha mostrado superioridad también a la dexametasona en prevención del vómito y en 2023 se vio que tanto la dexametasona como el ondansetron reducen eficazmente la náusea y vómito, pero el ondansetron mostró una mayor efectividad para el vómito específicamente en comparación de la dexametasona, pero se respalda claramente el uso estándar de esta combinación como una medida profiláctica. Esta pues es la dosis que nos recomienda la guía, 4 miligramos intravenosos o 16 miligramos vía oral con una evidencia A1. Nos menciona también otros antagonistas que podrían ser relevantes, pero no, pues no los tenemos disponibles en nuestro medio. Por acá, este es un metaanálisis que voy a tocar también más adelante de 2020. Lo que hizo fue evaluar 44 medicamentos y mirar pues, qué efectividad tenía en la profilaxis de náusea y vómito. Entonces, el ondansetron nos reportó que fue el fármaco individual más estudiado en todo el metaanálisis que se realizó y demostró una existencia de alta evidencia que nos dice que el ondansetron reduce claramente el riesgo de vómito en las primeras 24 horas con un RDR de 0.55. Una de las preocupaciones que nos daba con el ondansetron era esa prolongación del QT y que los pacientes pudieran presentar una torcida de puntas. Entonces, por acá en 2022 salió este estudio retrospectivo que nos menciona la guía, donde se evaluaron 32.737 pacientes y pues para mirar la incidencia de torcida de puntos de manera perioperatoria luego de la administración de bajas dosis de ondansetron. Se encontraron 4.759 pacientes que hubo prolongación de QT mayor a 450 milisegundos, 46 pacientes con taquicardia ventricular monomorfa, pero estos pacientes se determinó que esta taquicardia era precipitada por cardiopatías preexistentes de los pacientes, no directamente con el ondansetron, por lo que se demostró que ningún episodio de torcida de puntas que se presentó se podía relacionar directamente con el ondansetron perioperatorio. Luego, para pasar a la dexametasona, su mecanismo de acción es disminuir la producción de mediadores inflamatorios. Esta dexametasona nos va a interferir con la transcripción génica y disminuye la expresión de proinflamatorios. Esto es un mecanismo de acción pues complejo que requiere un tiempo, más o menos 40 minutos o una hora, por lo que la dexametasona, si la vamos a usar como profilaxis, se debe usar siempre durante la inducción anestésica antes del estímulo quirúrgico o el estímulo nocivo que vaya a tener nuestro paciente. Y este pues fue como el estudio clásico donde ya se determinó y donde sentó las bases de la terapia combinada antiemética de ondansetron con dexametasona. Allí se evaluó la adición de dexametasona al ondansetron y se vio que había un gran impacto en el riesgo de nuestros pacientes. Lo otro que quería traer era la discusión de si 4 versus 8 miligramos. Entonces aquí hay un estudio de 2011 donde evaluaron como la efectividad de la dosis de la dexametasona para dolor posoperatorio principalmente, pero también se evaluó la náusea y el vómito como desenlace secundario y encontró que había la misma eficacia si se administraban los 4 miligramos o los 8 miligramos de dexametasona. Había un menor riesgo de efectos adversos y es pues, lo que se recomienda actualmente por la mayoría de guías clínicas, únicamente si hablamos de prevención de náusea y vómito posoperatorio.
Y este otro estudio de dexametasona para prevenir náusea y vómito del 2013, para evaluar la prevención de náusea y vómito, aquí sí se evaluó directamente lo que fue el desenlace de náusea y vómito, lo mismo, no hubo superioridad significativa en los pacientes en los que se administraron 8 miligramos en comparación a los de 4, había un pequeño mayor riesgo de hiperglucemia que ya vamos a tratar este efecto adverso, y también tenía un mejor desenlace como ahorrador de opioide. Entonces nos quedamos con los 4 miligramos, que es la dosis estándar recomendada como dosis pues, de prevención de náusea y vómito, pero sabemos que la dosis de 8 miligramos va a tener un potente efecto antiinflamatorio. Entonces, si solamente es náusea y vómito, 4 miligramos, pero pues hay que individualizar cada paciente. Aquí traigo también este estudio que fue un metaanálisis, una revisión sistemática que se hizo. Lo que buscaba era evaluar ese impacto de la dexametasona en valores de glucemia en el perioperatorio. Se evaluaron 9 ensayos clínicos aleatorizados más 7 de cohorte, y más o menos se encontró este promedio de elevación de glucemia en los pacientes 7.9 a 19.5, encontrando que había un pico máximo a las 24 horas de 36 miligramos por decilitro. Sin embargo, lo que se reportó y lo que nos dice la guía es que no hubo ningún aumento en infecciones de la herida ni problemas de cicatrización en los pacientes, y solo un ensayo clínico reportó que se requirieron mayores dosis de insulina para tratar el paciente, pero realmente no hubo impacto en la seguridad de estos pacientes, no hubo como un impacto clínico significativo. Y este es otro de 2024. Este fue solamente en pacientes diabéticos, y aquí sí una revisión sistemática en donde compararon dosis de 4 a 5 miligramos versus dosis de 8 a 10 miligramos, y aquí sí nos separan los grupos, los pacientes en los grupos diabéticos y no diabéticos, en donde se encontraron también unas variaciones dentro de las 24 horas postoperatorios entre 6.7 y 29.4, con un efecto máximo a las 4 horas que puede persistir hasta las 24 horas, pero tampoco hubo diferencia significativa clínica en los pacientes que recibieron las dosis de 4 versus 8 miligramos. Entonces, esto nos da a entender que la dexametasona como profilaxis es segura en los pacientes no diabéticos principalmente, pero en los diabéticos nos da seguridad también de que se puede administrar sin problema. Luego pasamos a los medicamentos que son antagonistas de los receptores de dopamina, actúan acá en el núcleo principal, en el núcleo del tracto solitario, y también nos inhibe la vía aferente del sistema vestibular. La guía nos menciona la amisulprida de 5 miligramos intravenoso como profilaxis y 10 miligramos como tratamiento. Es autorizado para rescate, pero pues también poco disponible en nuestro medio, no disponible prácticamente. El haloperidol también lo podemos utilizar como un medicamento profiláctico, no tanto en monoterapia, sino más bien como rescate o como combinación con otros antieméticos. Y la dosis de 1 miligramo tiene el mismo efecto de 4 miligramos de ondansetrón. Y la metoclopramida, que podemos utilizar también como combinación principalmente, como monoterapia se reporta que es inferior a otros medicamentos antieméticos que tenemos disponibles. Aquí vamos con los antagonistas de los receptores de neuroquinina 1. Esto nos va a inhibir como la parte central, como el centro integrador en la parte del núcleo del tracto solitario. Es como nos inhibe la vía común, que es dependiente de sustancia P. Se encuentra también en las neuronas del tracto gastrointestinal. Estos medicamentos poseen una vida media prolongada, por lo que tenemos acá disponible la Prepitant. También tenemos disponible el Fosaprepitant, un poco menos que la Prepitant. La Prepitant es la presentación en vía oral, que puede ser de 40 a 80 miligramos. Se debe administrar de 1 a 3 horas preinducción, o al menos unos 40 minutos preinducción anestésica, y el Fosaprepitant también nos puede ser muy útiles cuando la vía oral no es disponible, pero pues estos medicamentos son relativamente costosos en comparación con los que ya tenemos disponibles. Entonces se podría reservar para pacientes de alto riesgo de desarrollar la complicación. Esos son dos estudios relevantes que les quiero traer. Que nos reporta la guía. En el 2020 se demostró que las dosis de 40 a 80 miligramos nos redujeron significativamente la incidencia de náusea y vómito postoperatorio. Es un efecto que puede durar hasta 48 horas, pero y también nos reporta que los pacientes requieren menos rescate. Y esta otra en 2023, que nos compara también la combinación de dexametasona más ondansetrón
en comparación con adicionarle a esta combinación el aprepitan, y también se vio que se redujo significativamente la incidencia de náusea y vómito posoperatorio. Entonces, pues esto es lo que la guía menciona, que estos medicamentos se están tomando bastante fuerte, ha mostrado muy buena evidencia. Otros medicamentos que tenemos disponibles como arsenal, tenemos los antihistamínicos. En la guía nos mencionan el dimenhidrinato, que puede ser efectivo para la profilaxis, tiene evidencia A1. Sin embargo, no tenemos claridad de las dosis ni del momento en el que se deberían administrar estos medicamentos. Los anticolinérgicos, en especial el parche de escopolamina, que se debería administrar la noche previa al procedimiento o por lo menos unas 3 horas antes del procedimiento. La dexmedetomidina nos reduce también el riesgo y el dolor posoperatorio con evidencia A1. La efedrina también, que es efectiva para profilaxis y particularmente en el periodo posoperatorio temprano. La olanzapina, que va a tener también bastante relevancia en la náusea y vómito posalta. Y las benzodiazepinas, que pues tienen un buen efecto antiemético, pero pues ya conociendo el riesgo de sedación de estos medicamentos. Pues aquí para traerles únicamente la guía que nos deja las dosis de los medicamentos y los momentos en los que se deberían administrar con su evidencia, pues para tenerla en cuenta también. La mayoría de estos medicamentos los podríamos tener disponibles, entonces pues ahí dejamos la tabla. Como estrategias no farmacológicas para la náusea y vómito postoperatoria, aquí es donde la guía hace énfasis en que estas podrían ser unas medidas bastante costo efectivas si se usan en combinación con los demás medicamentos. La estimulación del punto 6 de acupuntura se demostró que tiene una eficacia comparable a la profilaxis farmacológica, sobre todo cuando se tiene en terapia combinada, cuando se realiza con terapia combinada. En la guía describen la aromaterapia con alcohol isopropílico, que nos puede dar un alivio rápido, pues, pero corto. Con limón, si es efectivo, se inicia tempranamente. Y la menta, pues ahí mencionan que no hay efectividad más que en comparación con el placebo. Otras intervenciones también, el jengibre puede reducir el riesgo, o el chicle también como tratamiento de rescate. Y pues aquí lo que les mencionaba, pues es útil en el manejo multimodal y como medida costo efectiva. Entonces ahora debemos determinar es qué combinaciones vamos a manejar, con qué medicamentos vamos a combinar para nuestro paciente. Este es el metaanálisis que le mencioné previamente de 2020. Tomaron 97.516 participantes y se evaluaron 44 medicamentos. Esto para evaluar las náuseas y vómito en las primeras 24 horas del posoperatorio. Y nos reportan acá 3 combinaciones principalmente: los antagonistas de los receptores de neuroquinina 1, ya sea en adición con antagonistas de 5-HT3 o con dexametasona, y esta combinación, que es la que se utiliza ampliamente y la que tiene mayor evidencia y la más recomendada, los antagonistas de 5-HT3 tipo ondansetron con la dexametasona. Esta es como la guía estándar que se tiene para la profilaxis de los medicamentos. Ya también para hablar de las combinaciones triples, tenemos otras alternativas, pero siempre deberíamos usar como base el ondansetron y la dexametasona, y adicionar algunos de estos medicamentos que son los que tenemos disponibles. El aprepitan, como ya lo mencioné, se puede reservar para pacientes de alto riesgo. La metoclopramida, el propofol, hablan de propofol como ya se conoce su efecto antiemético por el efecto en receptores de serotonina, en dosis de 20 a 40 miligramos. Y el haloperidol también se puede utilizar en combinación triple. Aquí pues lo mismo, acá nos dejan múltiples combinaciones que nos dejó también la guía con base en este metaanálisis. Aquí están pues las más relevantes, y otras muchas combinaciones de medicamentos que lastimosamente no tenemos disponibles acá. Entonces la guía nos propone también el algoritmo para manejar nuestro paciente, para hacer la profilaxis de nuestro paciente. Aquí lo que es evaluar el riesgo, no solo pues quedarnos con el score de Apfel, sino los otros factores de riesgo que mencionamos previamente. Estratificar a nuestro paciente para tener una estrategia. Entonces, según sus factores de riesgo, si tiene, acá la guía menciona que si tiene 1 o 2 factores de riesgo, debemos usar 2 agentes y hacer toda la mitigación del riesgo. Sin embargo, como mencionamos previamente, la guía menciona que paciente con cualquier riesgo se debe hacer 2 intervenciones, eso incluye los de bajo riesgo, y pacientes con más de 3 factores de riesgo se deben administrar 3 a 4 agentes más la maximización o maximizar la mitigación del riesgo, que son estas medidas que tenemos acá, que ya también mencioné previamente. El Sugamadex
lo recomiendan sobre la neostigmina como método de reversión neuromuscular para disminuir la náusea y vómito posoperatorio, y aquí pues ya realizar toda nuestra estrategia de profilaxis en nuestros pacientes y luego de eso hacer una estrategia de rescate de tratamiento, que es el punto a continuación de nuestra guía. Para tratamiento de rescate o antiméticos de rescate, la guía hace muchísimo énfasis en que la clase farmacológica debe ser diferente. Si ya administramos una dexametasona y un ondansetron, debemos usar medicamentos distintos a estos que ya utilizamos. No se autoriza usar ondansetron si no se ha utilizado previamente, el propofol y la metoclopramida como medicamentos de rescate. El haloperidol también se podría utilizar de rescate, solo que pues nos da un efecto de sedación que puede hacer que nuestros pacientes pues tengan demora en la unidad de cuidado posanestésico. También hace mucho énfasis en que una segunda dosis de antagonista de 5-HT3 no se debe considerar como respuesta, como medida de tratamiento si ya se administró en el intraoperatorio o al final del procedimiento quirúrgico. Solo se puede administrar si ya tenemos más de 6 horas desde la administración de la dosis inicial, entonces no es la recomendación. Dosis adicionales no son más efectivas que el placebo. La guía menciona en un estudio que se evaluaron dosis de 1 miligramo, de 4 miligramos o de 8 miligramos luego de una administración de un antagonista de 5-HT3 y no fue superior al placebo, por lo que pues no es una medida que se deba realizar. Y hay unos medicamentos que no son aptos para rescate, más que todo por su vida media. La dexametasona se utiliza más que todo pues, únicamente como profilaxis, no como tratamiento de la náusea y vómito postoperatorio. Para tocar ya el tema de náusea y vómito post alta, es algo que debemos tener pues, también muy en cuenta con los factores de riesgo que puse en la diapositiva, que era de estratificación del riesgo. Los pacientes ya no van a tener un acceso venoso, ya no van a tener un acceso rápido a medicamentos, por lo que es algo que también se debe considerar. La guía nos menciona que hay unos medicamentos bastante efectivos. No tenemos disponibles estos medicamentos, palonosetron, hidroperidol, no lo tenemos disponibles como opciones. Y como evidencia fuerte para los pacientes que tengan este riesgo aumentado, la olanzapina nos ha mostrado una evidencia fuerte en los pacientes para la reducción de este riesgo. Luego, para la población pediátrica, tenemos dos scores disponibles, que es POVOC, Postoperative Vomiting in Children, y Vomiting in Postoperative Period. Entonces tenemos estos dos scores que nos pueden servir también como guía. Cualquiera de los dos se podrían utilizar, realmente están validados los dos, que nos habla de que en la población pediátrica la edad va a ser un factor de riesgo. Pacientes entre 3 y 6 años van a tener dos puntos de factores de riesgo. La náusea o el vómito, antecedente de náusea y vómito o cinetosis, una anestesia que dure más de 45 minutos, múltiples dosis de opioides o cirugías de alto riesgo como cirugías de estrabismo o las otras que ya mencioné previamente. Y este es el otro escorte que también pues comparte factores de riesgo, pero cualquiera de los dos se puede usar para estratificar nuestra población pediátrica. El algoritmo pues es prácticamente el mismo que para población adulta. Aquí lo único que cambia es que aquí sí hace mucho énfasis en que pacientes que no tengan muchos factores de riesgo, que no tengan factores de riesgo, perdón, se debe utilizar un agente profiláctico. Aquí se hacen énfasis en esto. La lidocaína ha demostrado reducir el riesgo, se puede considerar como un agente profiláctico, y el aprepitan y el troperidol lo recomiendan, pero no hay una evidencia tan fuerte en la población pediátrica. Aquí mencionan como dice que pues en pacientes de que tengan alto riesgo se deben utilizar dos agentes como profilácticos, y un tercer agente podría ser la anestesia total intravenosa con propofol. Se considera un tercer agente antes que de pronto considerar otras alternativas. Aquí también dejo pues lo que son los medicamentos con con las dosis recomendadas por la guía. Estas son las más utilizadas. Esta es como la base que tenemos con los pacientes de población pediátrica también. Y para ir finalizando, ya las guías 6 y 7 lo que nos hablan es hablar como de las consideraciones económicas. Se debe pensar en calidad también, en la seguridad del paciente y la experiencia de atención.
los resultados reportados por el paciente también son importantes y hay que hacer como una conciencia también del costo en estos pacientes que se puede ver incrementada mediante la presentación de la complicación antes que realizar como tal una profilaxis de los pacientes, como ya mencioné, unos costos directos y unos costos indirectos en los pacientes, y también hace mucho énfasis en que estas medidas o estos algoritmos de manejo deben ir incluidos en los protocolos ERAS para tener una mejor adherencia a estas guías y poder hacer una profilaxis universal en los pacientes. Entonces, para pues, ir finalizando ya con las consideraciones que tenemos con el caso clínico anterior, pues ya habiendo desarrollado la guía, resulta que en el interrogatorio pues, más a fondo después del paciente, resulta que este paciente tenía un antecedente bastante fuerte de cinetosis, es médico, resulta que en el rural le tocó hablar con la gerencia del hospital para que ya no lo dejaran hacer remisiones, porque cada vez que hacía remisiones llegaba peor que el paciente. Aquí considerar ya en este paciente que se considera un paciente ya de alto riesgo, porque es un paciente, no, se me olvidó ponerlo acá, un paciente no fumador, se puso una dosis de opioide al finalizar el procedimiento y tiene un antecedente de cinetosis, un paciente de alto riesgo de presentar náusea y vómito posoperatoria, debemos considerar la TIVA como una prioridad en el mantenimiento anestésico. El aprepitan en este caso, en este paciente, es una gran alternativa, por lo que es de alto riesgo darla 30-40 minutos antes de la inducción del paciente. Y también, aunque también se podría considerar como una terapia profiláctica la metoclopramida o el haloperidol, sino que pues el haloperidol, como mencioné, tiene unos riesgos de sedación. Y para rescate de este paciente en la unidad de cuidado posanestésico se podría haber utilizado, en este paciente se dio un dancetrón, una segunda dosis de ondansetron cuando ya se le había puesto como profiláctico, entonces pues esto en realidad no nos va a impactar mucho en la complicación. Se puede considerar la metoclopramida y la olanzapina, que tiene mayor impacto en la náusea y vómito post alta. Este paciente pues era un paciente con 3 factores de riesgo, un paciente de alto riesgo, y de pronto nuestro paciente ya no habría salido tan aburrido, sino que habría salido acá pues muy contento, con la mamá contenta y con su incapacidad para la casa. Ya como conclusiones de nuestra charla, entonces básicamente pues es como el desarrollo de los objetivos que vimos al comienzo. La escala Apfel sigue vigente para estratificar a nuestros pacientes, pero debemos tener en cuenta otros factores de riesgo que no nos incluye estos scores. Una profilaxis multimodal, siempre combinar los efectos antieméticos de los medicamentos, procurar no usar el mismo medicamento con el mismo mecanismo de acción, reducir el riesgo basal con las medidas de mitigación que ya vimos. Los rescates se deben también hacer con una clase diferente de antiemético diferente a la que hayamos usado en nuestra profilaxis. En la población pediátrica se debe también escalar las combinaciones con precaución, como mencioné siempre, como base en los dancetrón más la dexametasona, y considerar la TIVA con propofol como tercera medida de profilaxis. Y prevenir va a salir mucho más barato, va a salir 100 veces más barato que tratar a los pacientes en la unidad de cuidado posanestésico ya con la complicación. Y bueno, para hacer acá también la invitación a los asistentes, vamos a realizar la primera jornada javeriana de anestesiología y medicina perioperatoria el 22 y 23 de mayo, pues en la universidad. Va a haber pues unas charlas con unos ponentes bien interesantes. Acá les dejo el QR para el formulario de inscripción. Y eso era lo que tenía preparado el día de hoy. Muchísimas gracias. Aquí les dejo el QR con la bibliografía que utilicé para la charla y mi correo si presenta pues alguna duda. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José Daniel. En la organización y planificación que nos dimos, le dije, José Daniel, 45 minutos de charla y milimétricamente efectuados. Esto daba para muchísimo más tiempo. José Daniel quería hacer una exposición mucho más amplia, pero pues nuevamente yo le dije, desde el neuroaprendizaje, tener un cerebro atento 45 minutos con tanta información, pues ya es un gran logro. Entonces, felicitarlo, José Daniel. A ver, ¿qué quisiera yo como tutor en esta parte resaltar? Me voy a ir, voy a utilizar lo mismo, como tutor voy a dar como una serie de aclaramientos, aunque el tema fue adecuadamente expuesto, para luego darle la oportunidad al auditorio de pues plantear otras inquietudes. Entonces, lo primero
Pues comparamos la guía del 2020 con la 2025 y pues básicamente el cambio principal al comparar las dos guías es el cambio paradigmático en la profilaxis. O sea, en el 2020 se hablaba de un enfoque estratificado por riesgo, 0 factores sin profilaxis, entre 1 y 2 factores, entre 1 y 2 intervenciones. Y cuando el paciente presentaba 3 o 4 factores, pues 3 o más intervenciones. ¿Qué es lo que cambia? Y el principal cambio en este momento, ya estamos hablando es de una profilaxis multimodal general para todos los pacientes. O sea, ya aquí ustedes van a dar, y la experiencia de uno es que realmente esto inquieta muchísimo a los pacientes. O sea, un paciente que tenga una náusea o un vómito incontrolable, créame que es bastante desgastante para el paciente, como les puso muy bien en los términos fisiológicos, y para el profesional. Entonces sigue vigente la escala, como lo mencionaba, pero ya, digámoslo así, que se reconocen las guías del 2025 que la mayoría de los pacientes van a tener al menos un factor de riesgo, y casi que se están recomendando de entrada pues la utilización de los dos antieméticos. Entonces aquí sí pues mencionar que nosotros en nuestro medio pues lo mencionó muy bien. En cuanto a el ondansetron, realmente pues siempre la gente decía el QT prolongado, como lo mostró en el estudio José Daniel, pues un estudio retrospectivo de casi 32,000 pacientes, donde pues no hubo muertes asociadas con el ondansetron, y lo que él menciona muy bien en los 4 y en los 8 miligramos. Y aquí en nuestro medio pues realmente nosotros tenemos también la dexametasona. Entonces yo le diría que de alguna manera la sugerencia es empezar con esta terapia combinada, y luego si el paciente a pesar de esta terapia combinada pues progresa a un nivel superior, entonces ya hay que ir a pensar en los bloqueadores del NK1, y pues realmente en nuestro medio nosotros tenemos disponible el Aprevitan. Nosotros lo tenemos disponible, les voy a dar aquí que estuve consultando mientras José Daniel hacía la exposición, actualicé mi última revisión que yo tengo con acceso directo al INVIMA, y en este momento la presentación que hay en Colombia es, el nombre comercial es EMET, que es de Merchant Andon, viene caja por 3 tabletas, y cada tableta es de 80 miligramos, ¿listo? Entonces realmente pues esta es lo que está disponible en este momento. El valor comercial de esas 3 tableticas es de 250,000 pesos, pero yo vuelvo y les digo, uno cuando está con estos pacientes obviamente no está cubierta por el POS, pero cuando estos pacientes tienen esos cambios tan dramáticos, como lo decía José Daniel en el estudio, la gente dice, doctor, lo que tenga que pagar. Entonces realmente pues hay un buen armamentario terapéutico, pero nosotros realmente en Colombia lo tenemos, y realmente este llegó más por la profilaxis para los pacientes en quimioterapia, que obviamente también ahí la incidencia de náusea y vómito es importante. Entonces realmente esta es la presentación que tenemos aquí en Colombia. Quiero yo mencionar, y alguna vez pues en mi desarrollo profesional con otro colega que había hecho una pasantía en Corea en un paciente con una náusea y un vómito importante, el punto PC6. O sea, yo eso sí realmente lo desconocía. Realmente lo que hizo en ese momento fue, está ubicado en todo el nervio mediano. O sea, uno lo ubica fácilmente, es el punto del pericardio 6, es como lo llaman en acupuntura, y está ubicado donde está el nervio mediano, y él cogió un estimulador de nervio periférico y comenzó a hacer estimulación en el paciente, obviamente no un estímulo tetánico, sino un estímulo tolerable para el paciente, y realmente con buenos resultados. Entonces, tenerlo en mente, o sea, yo pienso que uno no recibe ni tiene pues formación en esto, pero tenerlo en mente que es una de las herramientas disponibles. Definitivamente en estas nuevas guías y en las anteriores, 0 espacio para la metoclopramida, pues ahí recalcar que no tiene absolutamente ninguna disponibilidad.
Entonces, lo felicito, pienso que cumplimos los objetivos en cuanto a las revisiones de tema como lo hicimos, José Daniel, y hablo el espacio al auditorio para que quieran hacer aportes o intervenciones adicionales. Miremos, creo que varios están anfitrión, si alguien levanta la mano. Si no, pues el objetivo, ok, Alejandro levantó la mano. Sí, muy buenas noches para todos. Sí. José, felicitaciones, muy bien, muy precisa la revisión y creo que cuando construimos pues el cronograma de las revisiones que tenían que empezar a hacerse desde el primer semestre, se cumple totalmente pues el objetivo. Ya uno pues digamos conforme va avanzando, uno se le va haciendo un poco más mecánico el hacer el APFEL de una forma automática en la valoración planestésica. Uno ya sabe de pronto qué paciente puede vomitar un poco más o tener un poco más de riesgo. Sin embargo, y quiero pues mencionar acá algo que también mencionó José Daniel, que es acerca de los protocolos ERAS, porque pues yo pienso que es algo que se está construyendo y es algo que para allá vamos, es recordar siempre que, como muy bien lo dijo José, es evaluar al paciente como un todo, no solamente es poner la dexametasona, el ondansetron, la tercera línea, perdón, la segunda o tercera línea de lo que da las escalas, sino que hay evidencia en la cual las intervenciones que son exactamente iguales. A un paciente le ponemos los dos medicamentos y a otro paciente le ponemos los otros dos medicamentos, pero hay pacientes que les va mucho mejor, sobre todo en la prevención de náusea y vómito en cirugías, por ejemplo, gastrointestinales, de neurocirugía, en donde el vómito es un síntoma que no podemos tolerar. Entonces, son intervenciones que, por ejemplo, se trabajan en el ayuno, los ayunos no tan prolongados, en ayunos que se pueden controlar con carga de carbohidratos, educación al paciente, son pequeñas cosas que se pueden intervenir y son cosas que de pronto las guías no mencionan, pero son pequeñas cosas que también pueden repercutir en un gran resultado. Y a manera abierta en el auditorio, yo quería preguntar de pronto con los anestesiólogos que tienen vasta experiencia. No es lo mismo administrar, por ejemplo, la dexametasona en un paciente con sedación, en un paciente con anestesia general. De hecho, paradójicamente, si uno administra dexametasona en un paciente que tiene una neuroaxial subaracnoidea, por ejemplo, y está despierto, paradójicamente puede producir mareo, náuseas. Entonces yo quería preguntar allí, pues, qué consideraciones tienen, si la pasan lenta, diluida o cómo se puede hacer en ese caso. Y muchas gracias a todos y a José Daniel. Muchas gracias. Bueno, José Daniel, yo me voy como con la rúbrica que tenemos para evaluar los presidentes cuando presentan los temas. Yo aquí la estoy viendo y realmente manejaste adecuadamente el auditorio, una dicción adecuada, una producción de ideas de manera coherente y pues las ayudas visuales pienso que estuvieron adecuadas. No era fácil llevar las gráficas de toda la parte fisiológica, pero yo pienso que hemos cumplido en esa parte. O sea, Daniel, a mí siempre me gusta que tres mensajes que usted quiera dejarle hoy al auditorio, que no, cada mensaje máximo de 1 minuto. Como mensaje, yo creo que pues el primero y el más importante, como pues ya recalcó también Alejandro, es evaluar al paciente como un todo, no solo quedarnos con el riesgo de la escala que nos ofrece Apple, que a pesar de estar validada, de igual manera no nos incluye muchos otros factores que puede tener nuestro paciente. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes. Siempre tener en cuenta también qué clase de medicamentos vamos a usar, no combinar los medicamentos con el mecanismo de acción que lo que hace es pues generar el riesgo de los efectos adversos de los medicamentos, generar también costos adicionales innecesarios y no nos va a impactar absolutamente pues en el paciente según los estudios que no es mayor a placebo. Entonces, evaluar bien siempre esta parte de los medicamentos con nuestros pacientes.
Y por último, yo quiero recalcar también otra parte que nos comentó Alejandro, y era la inclusión también en los protocolos, que como dice que a veces se podría realizar de manera sistemática. Entonces yo creo que esto debe hacer parte ya pues de la evaluación global que tenemos sobre el paciente. Para mí, pues yo creo que estos son los mensajes más importantes que nos puede dar la charla. Listo, José Daniel. Vamos a generar una infografía, José Daniel. El objetivo de esa infografía al final es que las personas puedan cargarla en su celular y tenerlo. En esa infografía, pues yo te diría, realmente uno diría para todos los pacientes adultos, ondansetron los 4 miligramos al final de la cirugía y la dexametasona 8 miligramos en el momento de la inducción, y digámoslo así, ahí partiría uno. Ahora, en pacientes que tienen, pues por las escalas, más de 3 factores y es alto riesgo, obviamente pues estos 2 medicamentos se quedarían cortos y habríamos que pensar que adicionar. Y lo que usted menciona, si ya definitivamente no funcionó, el paciente sigue, entonces, ¿qué medicamentos debemos utilizar sabiendo que no nos vamos a ir nuevamente a los medicamentos que ya hemos utilizado? Entonces, te voy a pedir el favor que saquemos la infografía para que la gente al menos pues quede con esta información muy concreta. ¿Listo? Sí, listo. Y otra de pronto apreciación también que la he visto en lo que llevo pues de residencia, y es que pues también a veces se le tiene miedo al paciente diabético con el uso de la dexametasona como profiláctico. Entonces, pues también ahí la evidencia es fuerte de pronto Correcto. pues recomendarla sin ningún problema con los diabéticos, no tiene impacto clínico. Entonces, yo creo que es otro mensaje también para llevar. Bueno, perfecto. Y en la planificación habíamos dicho, con todo no nos vamos a demorar más de 1 hora. Entonces, 20 y 30, o sea, cumplimos los aspectos de tiempo. José Daniel, muy interesante haber revisado este tema con usted, lo vi muy motivado, haciendo la revisión bibliográfica extensa, que yo pienso que eso es un tema central, es casi un estado de arte. Venga, en este momento, ¿cómo está este tema? Entonces yo pienso que eso es lo que hay que dejar claro, y pues haber aprovechado las guías del 2025, que obviamente pues esto es muy importante. Un paciente con náusea y vómito posoperatorio, créame que para el paciente, la familia y el anestesiólogo, pues es una situación apremiante. Entonces, buen resto de noche para todos y seguimos en la próxima semana con nuestras revisiones de tema. Listo, muchas gracias.